la política por otros medios. Hoy, como decía al principio, nos acompaña Patricia Walsh. Ella es hija de Rodolfo, es querellante en la causa ESMA, es una incansable luchadora por los derechos humanos y además también es militante política, ¿no? Ha sido candidata en más de una oportunidad. Y bueno, nos conocimos ya hace muchísimo tiempo y yo decía cuando arrancamos este programa hace un ratito que una de las primeras cosas que te escuché decir justamente tenía que ver con la recuperación de tu padre desde distintas perspectivas que quizás muchas veces parecían antagónicas o contradictorias con sus propios planteos. Y bueno, esta idea de que muchas veces se busca arreglarse la biografía, ¿cómo es para vos hoy esa recuperación, teniendo en cuenta que en los últimos años hubo una movida mucho más masiva alrededor de la lucha por los derechos humanos? Bueno, primero te agradezco tus palabras en la presentación. Creo que recordar a mi padre Rodolfo Walsh es también un compromiso y de alguna manera un trabajo, incluso te diría, de recuperación de la memoria. Es verdad que hay muchos homenajes, se cumplen este año los 40 años de su desaparición, de su asesinato, del robo de su obra literaria inédita, y él pensaba que los aniversarios servían para muchas cosas, pero una podía ser hacer una suerte de balance. Estoy pensando en la carta abierta a la Junta Militar y, por supuesto, salvando las distancias con esa escritura formidable, yo también sentí modestamente que podíamos hacer balance, pensar cómo se lo recuerda, cómo se lo homenajea, cuáles son las insistencias en relación con los homenajes, qué se rescata, qué no se rescata. Y me pareció que hablar, siempre que pudiera hacerlo con libertad, como lo hago acá en tu programa, habría que mencionar lo que pasa en la Casa de San Vicente, el lugar donde él escribiera la carta abierta a la Junta Militar, San Vicente, provincia de Buenos Aires. Allí vivió los 3 últimos meses de su vida con quien era su compañera, Lilia Ferreira, y escribió la carta abierta y también terminó de escribir su último cuento, inédito y robado, Juan se iba por el río. La Casa de San Vicente me parece que da testimonio, y ese testimonio tiene que ver con la construcción de impunidad. ¿Cómo puede ser que a 40 años de los hechos que allí ocurrieron, de madrugada, cuando llega el grupo de tareas de la ESMA, con refuerzos que seguramente proporcionaban las comisarías vecinas, porque fueron muchos integrantes de fuerzas que participaron, las que estuvieron allí? ¿Y cómo puede ser que después de que han pasado 40 años, esa casa, siga usurpada por la familia de un policía de la provincia de Buenos Aires? La verdad que cuesta responder esto. Me cuesta responder y creo que muchas frases que mi padre escribiera acerca de la construcción de impunidad podrían ser las adecuadas para intentar alguna respuesta. Lo cierto es que, bueno, marchamos el día del aniversario, volveremos a marchar todas las veces que sea necesario. Por suerte, esa cantidad de personas que está recordando qué significa para nuestra memoria ese lugar es cada vez mayor. Por suerte esto se está diciendo y por suerte molesta cuando uno lo sabe, que esa casa tiene que ser recuperada como sitio de memoria. Hay un proyecto, ¿no? Perdóname, hay un proyecto sí. presentado. O sea, la casa en realidad es patrimonio arquitectónico en el municipio de San Vicente y hay un proyecto para recuperar esa vivienda. Sí. Sin embargo, pasa el tiempo y el proyecto todavía no ha logrado
reunir el apoyo necesario. Me refiero a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el reclamo está vigente. Exigir que se ponga el proyecto en discusión, que se apruebe, que se expropie esa casa, que se le dé una salida a la familia que allí vive, que es una familia numerosa, y que se pueda en ese lugar recomponer, reconstruir la memoria de que ese es el sitio donde se escribiera la carta abierta a la Junta Militar. Eso me parece importante. La marcha que se hace hoy en San Vicente va desde la estación donde no llega el tren. Eso me impactó cuando estuvimos ahí, porque la estación está cercada, pero está cercada y dejó de funcionar también durante la dictadura, ¿verdad? Claro. Con lo que significó el desmantelamiento de los ramales ferroviarios, mi padre, el último día de su vida, que fue el 25 de marzo de 1977, sale de su casa por la mañana y junto con Lilia van a tomar el tren, se toman el tren en la estación de San Vicente y llegan a la estación Constitución en la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy el tren ya no llega ni sale de San Vicente. Esto también es algo que duele y que mueve también a la reflexión. Y es un paralelismo también con las décadas del 90 y también en la actualidad con un desmantelamiento, digamos, cada vez peor del sistema ferroviario, que ha dejado un montón de pueblos y ciudades en las provincias del país sin conexión. Sí, mi padre también había trabajado en su oficio de periodista alguna crónica sobre los pueblos olvidados, los pueblos a los cuales ya no llega el tren y que ese tren era muy importante. De alguna manera me parece que esto es como un símbolo de lo que estamos tratando de pensar, ¿no? Bueno, San Vicente es un lugar entonces que es importante a la hora de reconstruir esta historia. Y también me parece importante hablar del campo de deportes de la ESMA. El campo de deportes de la ESMA sigue siendo un campo de deportes, sigue perteneciendo a la Armada, a la Marina, y seguramente muchas personas que nos escuchan se preguntarán dónde queda esto. Bueno, esto queda, si imaginamos dónde está hoy el sitio de memoria ESMA, sí. Esto queda a los fondos de ese sitio de memoria, pasando la avenida Cantilo y llegando casi al Río de la Plata, y de hecho el extremo del campo de deportes limita con el río mismo. Ese lugar, que es un lugar muy extenso, tiene muchas hectáreas, se utiliza hoy para practicar todo tipo de deportes. El más importante es el fútbol, y bueno, hay equipos que van y disfrutan del día y tienen sus seguidores y se sacan fotos, como sucede en la actividad deportiva, celebrando cuando ganan. Hay una página de Facebook y todo es un sitio que se comporta como si nunca hubiera ocurrido nada allí. Y sin embargo, allí es donde se hacía lo que los genocidas llamaban el asadito. Cuando no era miércoles, que eran los días del llamado traslado, el traslado significaba los vuelos de la muerte, sí. En el campo de concentración de la ESMA, que fue el principal campo de concentración de nuestro país y que tuvo alrededor de 5.000 víctimas, de las cuales menos de un centenar salvaron su vida. Entonces, cuando no era miércoles, los demás días de la semana, si tenían que resolver la situación de un cuerpo sin vida, los genocidas de la ESMA practicaban lo que conocimos después como el asadito.
llevaban ese cuerpo al campo de deportes, del cual yo te estaba contando, y allí con cubiertas en desuso, con combustible, todo lo conseguían dentro de lo que hoy es el sitio de memoria. El sector automotores los aprovisionaba de combustible, de las cubiertas en desuso, y el sector herrería había fabricado una gran parrilla, así la llamaban, y con estos elementos entonces incineraban los cuerpos. El asesinato de mi padre ocurrió un día viernes y hay testimonios que dan cuenta de que pudo haber sido una de las víctimas del asadito. Y también lo mismo ocurrió con el negro Raimundo Villaflor, que guarda con mi padre, por supuesto, una relación muy entrañable, además de compañeros de militancia. El negro Villaflor, integrante de la familia Villaflor, con lo que esto significa, es uno de los compañeros cuya historia mi padre recuerda en el libro Quien mató a Rosendo. Entonces, bueno, también el negro, también Enrique Juárez, un dirigente muy querido para quienes somos de aquella época, de la Juventud Trabajadora Peronista, y la lista sigue. Hay muchos nombres y apellidos de compañeros cuyos hijos incluso he conocido en la agrupación Hijos y en otros lugares recorriendo el país hablando de estos temas. Y la verdad que todavía no hayamos podido hacer absolutamente nada, ni siquiera poner un cartel, una señalización, decir acá se quemaron cuerpos. ¿No hubo de parte de la justicia intentos de búsqueda de esos cuerpos con el equipo de antropología forense? O sea, ¿cómo fue esta denuncia, digamos, en el contexto del juicio por la causa ESMA? Bueno, esto se probó, se acreditó en el segundo juicio ESMA. Ese juicio finalizó en el año 2011. Yo era querellante, y no solo querellante por mi padre, sino querellante por todos los casos, así llamados desde el punto de vista de la técnica jurídica. Para nosotros son compañeros, pero en el expediente son casos, junto con un sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, Carlos Sueco Lorquipanidze, encabezamos una de las querellas, Justicia Ya, y allí hemos denunciado todo con respecto al campo de deportes. O sea, esto que yo cuento acá está completamente denunciado en lo que es la causa ESMA. Vamos por el tercer juicio ESMA, que comenzó hace 4 años. Nuevamente soy querellante junto con el sueco Lorquipanidze por todos los casos, incluyendo el de mi padre, pero por todos los casos. Y lo que ha pasado es que se intentó un par de veces con el equipo de antropología forense alguna acción preliminar en relación a las pericias que deben hacerse. Hay una medida de no innovar, pero se innova, o sea, es como... Bueno, se están jugando al fútbol ahí Exactamente, pero además hay cosas más complejas, por ejemplo, que alguna empresa quiso poner unos carteles de publicidad y entonces fue con unos taladros y empezó a taladrar hasta que alguien, llamó la atención sobre que esto no era posible. Y bueno, allí vimos que la concesión estaba vencida, o sea que tampoco era una responsabilidad claramente determinada, ya que esto estaba con una concesión vencida. O sea, a veces es difícil explicar lo que significa la construcción de impunidad, pero pasa por estos datos que estoy dando. El equipo de antropología forense es un organismo que ha hecho unos trabajos encomiables. Sin embargo, es un organismo que no pertenece al organigrama del Estado. O sea que tampoco podemos asignarle a ellos ninguna responsabilidad en esto. La responsabilidad es del Poder Judicial, es del Estado, y allí lo que hay es una lentitud
que va construyendo impunidad, y también nos pasa esto mismo con algo más grave, que es la propia situación de los genocidas. Vos hablabas en esa manifestación, en esa marcha, recordando a Rodolfo Walsh en San Vicente, de impunidad biológica. Claro, exactamente. O sea, cuánto tardamos en poder juzgarlos. Recordemos lo que fueron las leyes de impunidad, cuánto tardamos en anularlas y cuánto tardamos en reabrir los juicios y abrir aquellos que todavía no se habían abierto, y todavía hoy hay otros juicios que deben comenzar, y mientras tanto los juicios se extienden en el tiempo, los genocidas se convierten en personas muy grandes, muy mayores, hay una práctica sistemática de concederles la prisión domiciliaria. Las casas de los genocidas no son las casas de los trabajadores ni trabajadoras, son las casas que pudieron conseguir con todo lo que robaron, y la verdad que es doloroso decirlo, pero también hay una denuncia que mi padre Rodolfo Walsh estaría haciendo sobre cuál es la situación de los juicios, cuál es la situación con las prisiones domiciliarias y cuál es la situación además con todos los lugares que son lugares de prueba. Campo de Deportes de la ESMA, la Casa de San Vicente, por dar dos ejemplos muy cercanos a su biografía. Ahora enseguida seguimos con más entrevista en La Política por Otros Medios.